Dios, ya que creo que para todos los que lo hacemos nos gusta siempre mejor venir a oír, pero Dios es bueno y Él sabe qué hacer con cada uno de nosotros. Así es de que vamos a la Biblia. Si usted tiene ahí su Biblia, ábrala en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 27 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta el 36, pero nos vamos a centrar en lo que es el versículo 31. Usted busca ahí en su Biblia ese pasaje tan maravilloso. Si lo tiene ya, hermanos, me contesta con un amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le habló. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Anda entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Solamente, hermanos, siéntese. Es una bendición tan maravillosa al poder pensar en estos versículos, cuando acá vemos, hermanos, de que en el versículo primero Jesús siempre da a conocer su humanidad. Aquella humanidad de que Jesús, cuando habitó entre los hombres, comía, dormía y sentía así como usted o como yo. Y aquí está diciendo él de que está turbada mi alma, y eso en otros pasajes dice: mi alma está turbada hasta la muerte. Pero aquí está dando a entender de que dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Hacía, cuando habla totalmente estas palabras, hacía casi una semana había estado en el Getsemaní orando, cuando la Biblia dice de que su sudor eran como gotas de sangre.
Pero que eso, hermanos, no dejó de quitar en la humanidad de Jesús aquel dolor, aquel sufrimiento, aquel momento de que crucial, sino que su carne siempre se estremecía. Ahora vemos acá este pasaje y el versículo que les decía, en el cual pues nos vamos a centrar, de que es en el versículo 31, de que dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, hermanos, todos conocemos de lo que es el principio de las profecías mesiánicas, desde donde se comenzó a mencionar, desde allá, desde el libro de Génesis, y que desde ese momento existe un enemigo total de nuestra alma, y que existe un enemigo de que los persigue de tal manera de que dice el apóstol Pedro de que el diablo anda cual león rugiente, buscando no a quien acariciarlo, sino que a quien devorarlo. Entonces existe un enemigo de nuestra alma, y ese enemigo, hermanos, tuvo totalmente, la Biblia le llama de que es el Dios de este siglo, el cual, hermanos, tiene un cierto dominio, porque está ahora bajo la autoridad de Jesús, está bajo, hermanos, de esa potestad de la cual Él lo derrotó en un momento cuando se vieron en la cruz del Calvario. De esto está hablando ahora. Este juicio es en el momento, hermanos. ¿Cuál es ese juicio de este mundo? Es el momento en el que Cristo se iba a presentar a la cruz del Calvario, y que por medio de su muerte Él le iba a hacer juicio al mundo. Ahora, cuando esto, hermanos, se da en ese momento, aquí vemos de que Jesús, hermanos, está dando a entender, y usted ve de que aquí surgen preguntas, pero Jesús está dando a entender, hermanos, de que Él es Dios y que Él es aquel Mesías que debería de venir, y que ahora se ha llegado ese momento en donde se va a presentar y se va a ver de que Él sí tenía una humanidad, pero en ese hombre habitaba también la divinidad de Dios. Ahora, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, de que en Él estaba, hermanos, esa condición. Por eso es de que en el versículo 31 aquí que estamos leyendo, esa es la voz para todos los que estaban ahí, de que Él era, hermanos, quien se estaba ya presentando a la cruz para, por medio de su muerte, hacer el juicio en cuanto a lo que se había prometido, de que vendría un libertador. Y ese libertador, hermanos, ¿por qué tuvo que venir? Porque había, hermanos, una gran cantidad de esclavos totalmente al pecado. Habían, hermanos, totalmente una gran cantidad sometidos al imperio del pecado y de la muerte, y por eso Jesucristo se presenta ya en este momento para poderse dar a entender de que Él es Dios, y presentándose así, Él demuestra de que es la derrota de Satanás ese mismo momento. Por eso el versículo dice: ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será echado fuera, porque el tiempo se había llegado. El tiempo estaba, hermanos, para presentarse ya allí en ese momento, y en esa humanidad es donde Jesús se presenta. Por eso un pasaje que citaba el pastor Luis en la carta a los Filipenses, usted puede ir ahí conmigo a la carta a los Filipenses. Me gustaba tanto el domingo que el pastor Luis daba esa enseñanza. Carta a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 5, ese
Tema tan maravilloso que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que mire lo que dice este versículo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hermanos, ¿por qué Jesús dice la Biblia que se humilló? Y que se humilló tanto. La Biblia claramente ahí dice que es estando en la condición de hombre, teniendo ese cuerpo, siendo Dios. No tenía, hermanos, la necesidad de venir a sufrir o a humillarse así de esa manera, sino que había, hermanos, un causante, y ese causante era yo y era usted. Pero por esa causa Jesús dejó su trono. Vino, hermanos, para venir a dar esa libertad. Ahora, ese momento se da cuando Él llega a la cruz del Calvario, y ahora, hermanos, esa profecía viene desde allá, desde el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15, en donde allí vemos, hermanos, esa manera por la cual hubo la causa para poderse dar ese momento en el cual nosotros ahora obtenemos la victoria. Y ese pasaje, hermanos, en el cual estamos leyendo, de que dice de que ahora es el juicio de este mundo, es de que el Señor mismo, hermanos, lo llevó hasta dar la victoria final. Y eso es lo que Él declara y da a conocer. Y cuando lo leía siempre decía: ¿qué hizo Jesús por mí? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo Jesús por la humanidad? Dice de que ahora es el juicio de este mundo. Pero ahora, hermanos, está diciendo también: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Con qué tenía atado Satanás a la humanidad? Con el imperio del pecado, el imperio de la muerte, el imperio de tantas cosas que son en contra de la voluntad de Dios. Pero Jesús, cuando se presenta a la cruz del Calvario, Él da, hermanos, por entendido, y para eso quiero invitarlo a la primera carta de Corintios. Primera carta a Corintios, y va a ver este pasaje tan maravilloso, y espero de que usted lo disfrute, hermanos, porque esa es la victoria suya y la victoria mía. Capítulo 15 de 1 Corintios y versículo 54, dice así la Biblia. Mire la victoria que se da cuando se quita aquel imperio de la muerte. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, esta enseñanza Pablo la da, hermanos, para una seguridad de aquellos que creemos en Cristo, pero es la victoria que el Señor obtuvo ese momento. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cuáles son estas palabras? Dice el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, que es, hermanos, es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese fue, hermanos, esa victoria maravillosa. Esa fue, hermanos, lo que vemos allí, de que ahora, dice Jesús, el juicio de este mundo ha llegado. Ahora el príncipe de este mundo también será echado fuera, porque ahora será totalmente donde la victoria se obtendrá. Y el versículo tan maravilloso
que todos lo citamos a veces en este momento. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier obra material que nosotros hagamos fuera de la obra del Señor, es posible que quede en el olvido, que no tenga los méritos suficientes. Pero todo lo que hagamos en bien, para poder siempre, hermanos, desarrollar la obra del Señor, eso, hermanos, descansa en los méritos de Jesús. Y todo trabajo que hagamos en la obra del Señor, eso no es en vano. El momento que usted dedique para ir a hablarle de la palabra de Dios a alguien, ese momento es bien aprovechado. Ese momento que usted dedica para ir a orar por un enfermo, ese momento tendrá gran recompensa. Esa labor que usted haga, un material dentro de la obra del Señor, eso tendrá, hermano, gran recompensa, porque descansa en aquel que tiene méritos, que es el Señor Jesucristo. Por eso es de que yo sé, hermanos, que los hermanos que están yendo a trabajar allá a la antena, sacando esto a luz, lo hacen con gran regocijo, porque eso no es en vano. Toda labor, todo aporte económico, eso tendrá su recompensa. Entonces, hermanos, esta es la causa o la condición por cual, hermanos, el Señor se presentó y dio a entender de que existía esa victoria. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que hemos creído en Jesús. Para todos aquellos que nos sentimos, hermanos, pecadores arrepentidos delante de Dios, y que hemos recibido un perdón por medio de Jesucristo, y que ahora, hermanos, esa muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora, hermanos, con eso Él me dio vida y le dio vida a usted también, por medio de esa redención. Ahora, hermanos, tenemos que ver también de que les decía de que desde dónde viene esta promesa y más promesas mesiánicas desde allá, desde el libro de Génesis, el capítulo 3 y versículo 15. Usted bien sabe qué dice ese versículo, ¿verdad? Y si no, leámoslo. Libro de Génesis, capítulo 3. Algunos le llaman el capítulo más triste de la Biblia. Dice así el capítulo 3 y versículo 15 de Génesis. Si usted lo tiene, lo lee allí. Si no, escuche lo que la palabra dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Cuál, hermano? La simiente de la mujer. Y tú le herirás en el carcañal, o sea, la simiente de la serpiente, porque allí se está hablando, hermanos, con la serpiente. Ahora, se conoce de que hasta ese momento, por medio de la Biblia, si la ciencia quiere decir muchas cosas, que la diga, pero la Biblia declara que hasta ahí solamente quien estaba era Eva. Pero que Eva en su debido tiempo iba a morir, su descendencia. ¿Y cuál simiente entonces era la que le iba a herir en la cabeza a la serpiente y que iba a poner una enemistad entre ella y la simiente de la mujer y la simiente suya, y que en un momento le iba a herir en la cabeza y en otro y que él le iba a herir en el calcañal? Se está refiriendo, hermanos, aquí simiente se refiere, si lo vemos por medio del contexto abrahámico, se define como prole o como hijo, como esa descendencia. Pero cuando se habla de simiente, se está hablando de la simiente mesiánica, de que iba a venir, que Jesús iba a nacer de una virgen. Ya no quizás de aquella mujer porque iba a morir, pero iba a haber otra mujer
de agrado a los ojos de Dios, y que ella iba a dar a luz ese Mesías prometido, ese Mesías verdadero, y que ahora en amistad que había entrado, les decía al principio de que se trata no de una enemistad con una serpiente que vaya por ahí. Sé que nadie quizás le gustan las serpientes. Alguien, pues, quizás algunos son más de valor que otros. Otros quizás nos corremos hasta donde nos dé el alcance cuando vemos alguna serpiente. Pero no se está tratando, hermanos, de una serpiente literal, sino que se está tratando del enemigo de nuestra alma. Se está tratando de Satanás. Y porque esto aquí ha pasado, hermanos, ahora un momento en donde ha habido un engaño, y ese engaño, hermanos, Dios lo lleva a un control, y luego allí se declara un juicio, y ese juicio es ahora el que estamos viendo, de que había una enemistad, y esa enemistad es la que hemos visto parte de ella. Ahora, ¿cuál herida fue esta entonces? ¿O por qué había esa causa? ¿Qué condición tenía el hombre de ir para acá? ¿O cómo era el ser humano? Para eso le invito a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1. Si podemos ir ahí al libro de Isaías, capítulo 1. Sé de que usted es bien lector de la Biblia y conoce de esto, pero yo le quiero recordar en esta noche. Capítulo 1 del libro de Isaías y versículo 6 dice así la Biblia: desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que hay, hermanos, herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Entonces, ¿cuál era la condición del hombre? Pues el hombre, hermanos, fue herido por el pecado. Esa causa, pero ahora vea usted, ¿y qué provoca una herida sin curarse? No sé si usted ya se ha cortado la piel en algún momento accidentalmente. ¿Y qué sucede cuando eso no es curado? Allí hay descomposición, allí hay mal olor, allí hay inflamación, causa dolor. Pues eso es lo que causa el pecado. Eso es de lo que aquí está hablando la Biblia, que dice: desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ahora, cuando habla, hermanos, de que desde la planta de los pies hasta la cabeza, señala que todo el mundo entero y las cosas estaban, hermanos, en una contaminación total, de que se necesitaba que viniera un doctor, que viniera un médico, que viniera, hermanos, ese Mesías prometido, que viniera, hermanos, un libertador. ¿Para qué? Para que viniera a curar esa herida. En donde ahora, hermanos, vemos de que esa herida que produce el pecado produce descomposición. El hombre, hermanos, en su ira de pecado hace cosas de que no debería de hacer. Tiene una descomposición total en su vida, malas expresiones, malos actos, y cuántas cosas no hace el ser humano fuera del control de Dios. ¿Por qué? Porque no habían sido vendadas esas heridas, no había parte en el mundo que el pecado no había alcanzado, sino que dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había un continente, no había un país, no había un lugar, una colonia, un barrio, un cantón donde no existiera el pecado.
Todo el mundo estaba contaminado en cuanto al pecado. Ahora, hermanos, hay un libertador que viene para poder suavizar y vendar esas heridas. Sabemos de que aquí se está hablando totalmente con Israel y que para Judá no habían sido vendadas esas heridas, pero esta es la condición del hombre, esta es la condición del ser humano antes de venir a Cristo Jesús. Entonces esta era la condición o la razón por la cual tuvo que venir el Señor, y veíamos allá en Filipenses de que Él tuvo que humillarse, tomar esta forma de cuerpo. Con eso el hermano fue una humillación para Él, siendo Dios, tomar esta condición de este cuerpo. Pues desde ese momento, hermanos, vemos de que no habían sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas esas heridas. Quienes no venimos tan golpeados al Señor, todos traíamos, hermanos, unas heridas profundas, hablando espiritualmente. Pero ¿quién curó? ¿Quién sanó esas heridas? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese se presentó por nosotros. Ahora, hermanos, entonces, si ha existido esto, que hay herida, hinchazón, podrida llaga, ahora, ¿cuál es la manera? Vámonos siempre al libro de Isaías, capítulo 53. Y versículos 4 y 5, leamos allí, y dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Espero que usted lo esté leyendo. Y allí se repite una palabra muchas veces solo en estos versículos. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5 dice: mas Él herido fue, ¿por qué, hermanos? Por las rebeliones de otro. Si lo está leyendo, ¿cómo le aplique esa palabra a usted? Nuestra, o sea, propia. Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Entonces, hermanos, ahora, si Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, ¿qué pasó? Fuimos nosotros curados. Ahora, demos ahora otro vistazo al capítulo 1. ¿Qué decía el capítulo 1? ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué había en nosotros? Una herida, hinchazón, porque la herida, hermano, se descompone cuando no es vendada. Y esa era la condición del ser humano. Allá había mal olor. Ahí había, hermanos, algo de que separaba hacia la comunión con Dios. Ahora, ¿qué va hacia este cumplimiento? Es de que dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, hermanos, demos una consideración a esto ahora. Si nosotros éramos eso, y ahora hay quien se presenta para poder que nosotros seamos personas diferentes, quiere decir que ninguno de nosotros era bueno. Ninguno de nosotros tenía una condición buena. Ninguno de nosotros era mejor que otro. Pues ahora en el Señor, si entendemos eso, ahora en el Señor, en que sea de revés de ojo, vea con buen amor a los demás hermanos. En que sea así, que usted no le cae muy bien a aquella hermana y dice: ay, recuerde y diga: yo era una podrida llaga, yo tenía una herida de pecado en mi vida, y hubo quien se presentó por mí para sanarme. Ahora yo me debo hacia ese amor. No tenía nada bueno, pero que fue por amor que Dios envió a su Hijo para que viniera a sanar mis heridas, a curar mi vida. Con ese amor, hermano, veamos con ojos de amor al otro hermano. Veamos con ojos de amor a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús.
porque nosotros no éramos merecederos de ser ahora limpiados por la sangre del Cordero, sino que hubo quien se movió en misericordia, se despojó, vino a humillarse en esta condición para presentarse a la cruz del Calvario, y siendo hombre, allí murió por mis pecados, murió por los suyos, y ahora somos libres por esa causa. Ese es dérselo al Señor. Pero el problema es de que a veces nos sentimos superiores a otros. Y vemos a otros así de lejos. Los vemos hacia abajo. Cuando nosotros teníamos una condición, hermano, pero tremenda. Mente perdida. Pero ¿quién nos hace valer? Nos hace valer Jesucristo. Entonces lo que yo valgo y lo que usted vale no es un orgullo propio, es la gracia de Cristo, de que nos une en el amor del Señor. Eso es, hermano, lo que ahora nosotros debemos de sentir. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, ahora entonces usted va viendo de que entonces aquí hay una causa. Nosotros fuimos heridos por el pecado, la humanidad fue herida totalmente por el pecado. Jesucristo, dice acá el pasaje que hemos leído, que ¿por quién fue herido? Fue herido por mí y por usted. Él fue herido por nuestras rebeliones. Nosotros, hermanos, heridos del pecado, y ahora nuestra causa, ir a Jesús. Y es donde ahora aquella profecía, aquella palabra donde Jesús le dice: y pondré enemistad entre la simiente suya y entre tu simiente. La simiente de ella te va a herir en la cabeza, y tu simiente le herirá en el calcañar. Jesús, hermano, fue herido entonces, ¿por qué causa? Por nosotros. ¿Dónde le hire el diablo a Jesús? Le hire una herida leve en el calcañar, allá en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál fue esa causa? Esa causa fui yo y fue usted. Ahora, hermano, Él se presenta en nuestro lugar. Cuando ese juicio hubiera sido para mí y para usted, hay quien que lo está recibiendo anteriormente. Se da esta profecía, pero cuando llegamos a los evangelios, Jesús, hermano, llega a tantos momentos en donde Él se va acercando a esto, pero ahora esto llévelo como un devocional a su corazón. Este pasaje bíblico, si usted lo quiere llevar en su corazón, ese le conmoverá siempre su vida. De que dice el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto, según, hermanos, por herido de Dios y abatido, se cree que a través de la ley era maldito aquel que moría colgado en un madero o en un árbol. Pero ahora aquí, cuando vemos este pasaje y vemos el versículo 5, dice que mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esa rebelión suya, es que ese pecado, hermano, la desobediencia trae, hermanos, aquella rebelión. Y la rebelión es uno de los pecados más grandes delante de Dios. ¿Cuántas veces usted se rebeló en contra de Dios? Quizás llegaban aquellos hermanos que le presentaron el evangelio y usted le cerraba la puerta. Llegaban aquellos hermanos humildes quizás a presentarle el evangelio y usted respondía con palabras inadecuadas y se volvía irreverente a la palabra. Y dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto se refiere, hermanos, al pecado nuestro y a las enfermedades naturales, ya que las enfermedades son consecuencia del pecado. Ahora, hermanos, va a haber un tiempo que no van a haber enfermedades, pero ahora estamos sujetos a este cuerpo.
en donde hay consecuencias de muchas cosas en nuestra vida. Entonces, por eso ahora, hermanos, nosotros debemos de saber de que tampoco no es prohibido que ore o pida oración de sanidad. No, si en la voluntad de Dios está sanarlo, lo va a sanar. Y si hay promesas de que hay que orar por los enfermos, de que sobre los enfermos pondrán las manos y aquellos enfermos sanarán, de que en el nombre de Jesucristo se echarán fuera hasta demonios. Y bueno, hermanos, usted sabe de que hay tantas promesas, pero aquí, hermanos, Él se muestra de que por su llaga nosotros fuimos sanados espiritualmente, y luego viene la sanidad también a nuestro cuerpo, a nuestras enfermedades físicas. Entonces, esto es, hermanos, ahora lo que acá vemos, de que entonces hay un cumplimiento, de que ahora me adelantaba con citar el pasaje de 1 Corintios para que usted notara una manera que busqué a darme a entender de que hubo una victoria allá en la cruz del Calvario, de que ahí fue la derrota totalmente de Satanás, ese juicio del príncipe de este mundo, ahí se le hirió la cabeza, y la potestad de Satanás, el imperio de la muerte, el imperio del pecado, ahí fue quitado ese dominio, y ahora hay perdón para el pecador. Ahora, si hay arrepentimiento, hay vida eterna para aquel que le crea a Jesús. Eso es lo que Jesús hizo. Ahora, hermanos, pero ¿qué costó? Y ahora por eso le decía, llévese estos versículos en su corazón como un devocional para su vida, de que más Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y cuántas veces, hermanos, aún estando ya en Cristo nos volvemos todos rebeldes? Pero el Señor quiere que seamos mansos, que seamos humildes, que llevemos, hermanos, esa presencia misma del Señor en nuestra vida. Ahora, Él vence, hermanos, hasta por una profecía sacerdotal. Vámonos a la carta a los Hebreos. Ya el tiempo nos avanza, pero vámonos allá, carta a los Hebreos. En su capítulo 2 y versículo 14. Carta a los Hebreos, capítulo 2. Versículo 14 dice así la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, ¿qué, hermanos? El imperio de la muerte, esto es, a Satanás. O sea, de que verdad que ahora nos damos cuenta de que el imperio de la muerte estaba, hermanos, de que el que moría iba pues sin Dios y sin esperanza totalmente, como la palabra lo explica. Ahora en este cuerpo vamos a morir siempre, pero la vida que nos da el Señor es de que por su llaga nosotros fuimos curados de esa llaga del pecado, y ahora, hermanos, nos hace hijos de Dios. Y esto, hermanos, tenía que llevar su cumplimiento sacerdotal. Y ahí en el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 4, está, hermanos, según el orden de Melquisedec. No lo vamos a leer ya por motivos de tiempo, pero que quiero, hermanos, que vayamos a la carta de Pedro. Ya con esto finalizamos. Y luego vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y ya con esto finalizamos. Me recuerdo que sí teníamos existió un predicador aquí, decía esa palabra y predicaba media hora más, así de que usted prepárese. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 14, dice así la Biblia. Versículo 24. ¿Quién llevó
Él mismo nuestros pecados. Ahora, hermanos, esto es lo que, cuando leo siempre esto de lo que cuesta nuestro perdón, y menciono pues en mí mismo cómo hemos sido nosotros para con Dios: rebeldes, desobedientes, pero Él cómo ha sido con nosotros. Dice el versículo 24, yo sé que usted ya lo leyó, dice: ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados? ¿En qué, hermanos? ¿En algún recipiente? ¿Cómo dice ahí la Biblia suya de que llevó nuestros pecados Jesús? En su cuerpo. Eso dice la palabra del Señor, de que lo llevó en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, mire otra vez, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida que explicaba así, de que nosotros fuimos heridos por el pecado y que Jesús fue herido por causa nuestra. Ahora dice así la palabra del Señor aquí, de que ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ahora, hermanos, pensemos en esto, si usted así lo desea. ¿Convenía que Jesús llevara el castigo de cada uno de nosotros? ¿Sería Él merecedero de todo esto? Pero Él, como dice San Juan 3:16, de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio ese Hijo unigénito. Ahora, hermanos, para que todo aquel que viene a Él y le cree, tiene vida eterna. Ahora, hermanos, en su cuerpo Él llevó, por eso es de que Isaías dice de que ciertamente llevó Él nuestros pecados y que fue herido por nuestras rebeliones. Acá el apóstol Pedro está diciendo de que Él sobre su cuerpo llevó nuestros pecados. Ahora, ¿y si Él llevó nuestros pecados? Imaginémonos algo, regáleme unos 3 minutos más. Si usted lleva alguna carga y hay alguien que se le ofrece allí, le dice: mire, yo le ayudo a llevar esa maleta, démela, y aquello pesa. ¿Y cómo se siente usted cuando se la cargó quizás por 2-3 cuadras, o se la llevó hasta la casa y allí se la dejó? ¿Y usted cómo se siente con aquella persona? En primer lugar, agradecido. O si no es agradecido, pues no va a agradecer tampoco. ¿Qué más? Complacido. Pues eso, si vemos, hermanos, este pasaje, de esa manera es de que el Señor cargó con mi carga y con la suya. ¿Para qué? Para hacerlo libre y que ahora usted sea una persona agradecida y complacida de parte de Dios. ¿Para qué? Para que ahora, por nuestra conducta, por nuestro vivir en el Evangelio, Él también viva una vida complacida de usted y de mí allá en el cielo. Eso es, hermanos, la manera de que si Él llevó esa carga y por esa herida Él sanó mi vida, es para que ahora yo trate de ajustar mi vida hacia Él y tratarlo de agradar, y que Él viva totalmente satisfecho de aquella vida que cada uno de nosotros tenemos que llevar día a día. No eventualmente. La muerte y el sacrificio de Dios, de Jesucristo en la cruz, ya no se tiene que dar día tras día. Fue una vez para siempre según el orden sacerdotal.
pero nuestra conducta, nuestra santificación, la manera de agradar a Jesús, sí es día a día de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos. Un privilegio grande.